¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Acá los saluda el profesor Filip de lenguaje a todos los terceros medios. Hoy, 7 de abril, día martes, estoy grabando un poquito más de casi la 1 de la tarde. Espero que todos ustedes estén bien en su casa. Espero que este video ojalá les llegue a la mayoría. Tenía pensado hacer clase online, pero como fue cuestionada la plataforma Zoom, que es la única que más o menos me funciona bien, preferí, mientras preparamos otras plataformas más seguras, simplemente grabar una clase comentando esta primera guía de lectura que fue entregada a principio de año, pero que no hemos desarrollado bien. Yo pensaba hacerlo en clase, dadas las circunstancias, vamos a comentar algunos puntos importantes. Recuerden que esta guía en algún momento va a ser evaluada y sería importante que todos la entendiesen bien. Ya hay algunos puntos claves que es lo que vamos a tratar de orientar el día de hoy. Recuerden que vienen dos textos. Primero en esta guía, un texto breve llamado la novela distópica. Este texto tiene que ver con algunos puntos importantes que tenían que realizar para lectura de Fahrenheit 451, algunas características. Las vamos a empezar a destacar de todas maneras. ¿Ok? Y la segunda parte es un texto más complejo que no hemos conversado prácticamente nada, que es La verdad de las mentiras de Mario Vargas Llosa, en la introducción de un libro que consta de dos partes. ¿Ok? Mario Vargas Llosa es un escritor de nacionalidad peruana, es un escritor realista. Muchos de sus textos tienen un origen autobiográfico, principalmente La ciudad de los perros. Por eso es que es interesante que él se pregunte esto, ¿ya? O sea, que él plantee esto. Desde que escribí mi primer cuento me han preguntado si lo que escribía era verdad. Ese va a ser el puntapié inicial para conversar acerca de este texto. Ahora, preparé una pequeña presentación donde están los puntos clave de este texto, que es lo que vamos a empezar a discutir ahora. Bueno, esta es una modificación de una presentación que ustedes ya tienen. De todas maneras, la voy a subir también a Google Drive para que ustedes la puedan ver. Salen algunas actividades que ustedes ya realizaron, que tiene que ver principalmente con la distopía. La definición de distopía. Ya teníamos, eso lo tenemos súper claro, pero principalmente lo que tenemos que entender que es un lugar anómalo, una sociedad futura donde hay características negativas que causan la enajenación, la deshumanización o alienación del hombre. ¿Ok? En la primera parte del texto, entonces, yo les preguntaba cuáles son las características principales de la novela distópica. Eso lo anotaron ustedes, ya lo tienen en clase, pero de todas maneras, según el primer texto, ya habíamos dicho que existen elementos principales como por ejemplo que la sociedad está deshumanizada, que hay un gobierno que tiene todo el poder, o sea, es totalitario, que hay un control intrusivo de la tecnología, que el individualismo de las personas es degradado en favor de un pensamiento único, ya que como lo que pasa en Fahrenheit 451, que uno no puede tener sus pensamientos individuales, sino que tiene que pensar como piensa la mayoría y actuar en consecuencia de. Es un mundo donde hay reglas que uno debe seguir, ya sea explícita o implícitamente, y si uno no las sigue, corre el riesgo de ser aniquilado. ¿Ok? En otro aspecto, que son los elementos principales, se plantean el miedo de los personajes que habitan, la coacción, vale decir, la obligación de hacer las cosas que uno quiere hacer, y la falta de libertad. ¿Ok? Em, También, por supuesto, en último lugar, o decirlo de otra forma, el origen, la raíz, la esencia de este tipo de textos es que son una protesta contra ciertos sistemas de gobierno o ideales extremistas, ¿ok? Ya sea extremistas de algún sector de izquierda o algún sector de derecha, o no necesariamente un sector identificado con alguno de esos dos grandes corrientes políticas. Y después, ¿para qué sirve leer novelas distópicas? Eso es una pregunta muy abierta, pero yo creo que tiene que ver con lo que vamos a conversar ahora, es la verdad de las mentiras. Por lo tanto, podríamos, si es que no me recuerdo, podríamos volver a esa pregunta al final, pero me quedo con una que alguien dijo en clase en algún momento, que es para no cometer los errores, ¿cierto? Que podríamos
cometer para encaminarnos de mejor manera, para evolucionar, para avanzar. Bueno, avancemos a propósito de ello. El texto La verdad de las mentiras, entonces decíamos que parte con esta pregunta que se hace el autor, Mario Vargas Llosa, si que sus novelas son verdaderas o falsas. Entonces se cuestiona esto, y lo cuestiona contextualizando un poco, incluso a nivel histórico, acerca de que en muchas ocasiones se han prohibido las novelas por considerarlas falsas, por considerar que van en contra de la historia y en contra de la realidad, y por lo tanto podrían ser perjudiciales. Pone el caso de los inquisidores españoles o europeos cuando llegaron a América, que prohibieron, la actual América, prohibieron las novelas porque podían ser perjudiciales para la salud espiritual de los indios, ya que las novelas, cito, siempre mienten, pues todas ellas ofrecen una visión falaz de la vida. Bueno, por supuesto, parte de la base Mario Vargas Llosa de que las novelas siempre mienten. Ahora, em, sin embargo, queda de partida sentado la base de que al mentir esconden una verdad. Por eso el texto se llama La verdad de las mentiras. ¿Ok? Las novelas mienten, eso es un hecho. Ahora, ¿de qué manera se demuestra que las novelas siempre mienten? Porque plantea el autor que las novelas no buscan contar la vida. No se escriben novelas para contar la vida, sino para transformar la vida, añadiéndole algo. Aunque uno puede partir de la experiencia, un autor puede partir de la experiencia, me trabé la lengua, desde la experiencia, de ahí para adelante es un ejercicio creativo, ¿ok? De transformación de la vida que se vivió, por muy realista que sea un texto. Em, por ejemplo, se sitúan cuando el novelista materializa sus obsesiones, los temas que le importan. ¿Ok? Eso es, en primer lugar, una muestra de por qué las novelas siempre mienten. Pero también otro hecho muy, muy importante es que la novela o la ficción trasciende la anécdota, trasciende lo que se vive, ¿ya? Porque la novela no está hecha de experiencia de vida como la realidad, no es un hecho real. Em, la novela, la ficción literaria está hecha de palabras y no de experiencias concretas. El autor elige un montón de recursos y descarta otros. O sea, escoge una versión de cómo contar la vida que puede diferir mucho de otras. Recordemos, por ejemplo, los trabajos que ustedes han hecho en el taller de escritura. Decíamos, ya sea con el profesor Edgar o conmigo, que hay muchas posibilidades para poder solucionar un problema de escritura. Dentro de estas opciones, ustedes escogen una, pero esa opción puede ser tan correcta como otra, pero puede ser también al mismo tiempo diametralmente opuesta, porque cada uno muestra una parte de la verdad, ¿ok? No el hecho concreto, sino solamente una parte de la realidad y es una opción que ustedes tomaron, ¿ok? De esta manera, como no es experiencia una novela, sino que es palabra, se transforma en signo de la experiencia, en símbolo de la experiencia. Por lo tanto, es una alegoría, es una metáfora de la vida, ¿ok? Hecha de palabras. Otro aspecto interesante es el factor tiempo. ¿Cómo se trabaja el tiempo en una novela? La vida no tiene un principio y un fin. La vida es eterna, ¿cierto? Pensemos en la existencia en general. ¿Cuál es el inicio de la existencia? ¿Dónde va a terminar la existencia? Em, las causas y efectos en la vida ocurren simultáneamente. En cambio, el tiempo en la novela es ordenado. Hay una organización, hay causa y efecto, hay fin y hay un principio. Y el tiempo muchas veces se altera para generar ciertos efectos psicológicos. Se puede partir desde el inicio exactamente, se puede partir desde el final. Los tiempos pueden ocurrir de manera simultánea, pasada, presente y futuro. Lo pueden ver ustedes también. Esto estamos hablando de la novela y de la ficción literaria, pero se puede trascender a las películas.
Hay muchas películas que van de atrás hacia adelante, etcétera. Hay un montón de recursos. Uno, al mismo tiempo, dice el autor, que el novelista recrea la vida, lo que hace es rectificar la vida, ¿ya? La ordena. La ordena de tal modo que el lector puede juzgar la vida, entenderla, como que nos trae la vida a las manos, ¿ok? Nos acerca a la vida para que nosotros podamos entenderla, comprenderla, ¿ok? Esos tres son las principales características con las que el Vargas Llosa determina que la novela siempre miente. Posteriormente, nos discute el tema, plantea el tema de qué tan diferente entonces es una novela a un reportaje. Si vamos a volver atrás, el reportaje también está hecho de palabras, también ordena el tiempo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia está en el primer punto, ¿cierto? En que las novelas buscan transformar la vida. Los reportajes eh, son un sistema diferente de aproximación a lo real. Se acercan a la realidad de una forma distinta a la vida. Perdón, a la novela. Buscan ser reflejo de la realidad. En cambio, insistimos, las novelas buscan transformarla. En este sentido, la verdad de un reportaje se mide en cuanto a la cercanía con la realidad. Mientras un reportaje más cercano es a la realidad, hay más verdad en él. Por eso se plantea el autor que está a servicio de la realidad, hay una relación de servidumbre. Por otro lado, una novela no se mide en esto, la verdad, no se mide en cuanto a la cercanía con la realidad, sino en un parámetro totalmente diferente que es su capacidad de persuasión, la habilidad de su magia, o sea, la posibilidad que tiene una novela de que nosotros creamos en ella, de que nosotros nos convenzamos al momento de leerlo de que estamos viviendo algo, viviendo una vida que no es la nuestra. Se revela, por tanto, la novela a la realidad. Aquí decíamos, nos hace vivir otra realidad. Aunque puede tener un punto de partida en la realidad, nos hace vivir una completamente diferente. Em, Vamos a leer un fragmento. Dice em, que de su propia capacidad de persuasión, de la fuerza comunicativa de su fantasía, de la habilidad de su magia, depende la verdad de una novela. Toda novela buena dice la verdad y toda mala novela miente. ¿Ok? Eso está ahí marcado también. Em, Había una pregunta en la actividad que usted tenía que hacer y es que si es que alguna vez ha sentido que lee, o sea, perdón, que vive muchas vidas al momento de leer una novela. Si usted dijo que sí y mencionó una novela, quiere decir que esa para usted fue una buena novela, porque decía la verdad. Si usted nunca ha logrado sentir eso, es porque para usted nunca ha habido una buena novela. Nunca una novela le ha hablado con verdad. Una novela siempre le ha mentido a usted en el sentido de que usted no ha podido vivir la vida que allí se le propone. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que uno le puede creer a una novela si uno sabe que lo que está contando es absolutamente falso? Como por ejemplo, está muy muy claro en las novelas de fantasía. ¿Ya? ¿Por qué? Y es por esto que plantea el autor, porque la ficción hunde sus raíces en la experiencia humana, de la que se nutre y a la que alimenta. O sea, la anécdota, la historia, lo que cuenta una novela puede ser infinitamente falso. Sin embargo, la verdad que está detrás de las mentiras es una que se hunde en lo más íntimo del ser humano, en la experiencia humana. Es una alegoría, como decíamos más arriba, es un sentimiento, una pulsión interna que es inherente al ser humano. Vamos a ver cuál es esa pulsión, cuál es ese impulso. Bueno, posteriormente el autor plantea que la ficción nos completa, porque hay algo dentro, ese es el punto al que va el autor, hay algo dentro de nosotros que necesita de la ficción. Em, Al mismo tiempo plantea que las novelas reflejan los sueños de los hombres y mujeres de una determinada época, digámoslo así, em, no reflejan lo que son los hombres y las mujeres
de una determinada época, sino su sueño, qué es lo que ellos querían ser, cómo ellos se sueñan a sí mismos, cuál es la sociedad que sueñan, por ejemplo, o que no sueñan, como en el caso de las distopías. Em, Plantea el autor que la ficción nos completa a nosotros, seres mutilados, a quienes ha sido impuesta la atroz dicotomía de tener una sola vida y los deseos y fantasías de desear mil. Nosotros, seres humanos, somos seres en esencia disconformes. Lo podemos ver, por ejemplo, en la situación social previa al virus o incluso actual, ya la situación política del país, la situación actual que no nos conformamos con la sociedad que tenemos, con la vida que tenemos. Em, Eso es algo inherente en el ser humano, debe ser así. Y la ficción plantea, esta es la tesis del autor, la ficción viene a completar esa carencia, esa incompletud que nosotros tenemos como seres humanos. Em, Después plantea ideas muy interesantes en cuanto a lo social. Em, Plantea que cuando la vida parece plena y absoluta, y gracias a una fe que todo lo justifica y absorbe, los hombres se conforman con su destino. Por lo tanto, las novelas no cumplen servicio alguno. Cuando, cuando la gente, cuando las personas están tranquilas con la vida que tienen, no necesitan vivir otra vida, la ficción, la novela, no sirve. En cambio, cuando la fe experimenta alguna crisis, cuando hace falta creer en algo, cuando hay una visión unitaria que es confiada y absoluta, que fue sustituida por una visión resquebrajada, una incertidumbre creciente sobre el mundo que se vive, entonces en ese punto es que nace la ficción. Es muy interesante este punto, que la ficción es un arte de sociedades donde la fe experimenta alguna crisis, algún quiebre. Pensemos, si ustedes se invitan a pensar, en nuestra sociedad que ha entrado en cierta crisis, pensemos cómo la creatividad llega, a veces en forma sencilla, en forma de meme, a veces en forma de escritos, en forma de cuentos. Ustedes mismos han tenido que ser creativos en algunos textos que han debido escribir, construyendo mundos, construyendo otras posibilidades de existir, otros sueños. ¿Cómo sueñas el nuevo Chile después de salir de esta cuarentena? Probablemente va a ser el siguiente problema de escritura que van a tener que resolver. La ficción es capaz de entregar nuevas posibilidades cuando sentimos que estamos viviendo en una realidad que no nos gusta, que no queremos. Lo interesante de todo esto es que eh, al momento de que nosotros como lectores, y por qué no como escritores, nos adentramos en esta fantasía, salimos de nosotros mismos, somos otros, somos, no sé, Harry Potter, somos Superman, etcétera. Aunque sea ilusoriamente, ¿ya? Nos volvemos, plantea el autor, menos esclavos. Y eso nos hace experimentar los riesgos que tiene la libertad. Es por ello que los inquisidores españoles habían prohibido, y en muchas sociedades son prohibidas las ficciones, plantea el autor, porque ellas nos demuestran cuál es el sabor de la libertad. Ahí termina la primera parte, espero que se vaya entendiendo en general. Ojalá, yo sé que puede ser que estoy un poco, como ni siquiera me ven, puede ser que esté un poco enredado todo esto, pero eso es lo bueno del video, que después podemos volver atrás y ojalá en la medida que se vaya leyendo el texto vayan recapitulando. Después viene la segunda parte, la página 4 de la guía, em, donde se plantean algunos otros poquitos puntos. Y habla el autor de dos tipos de verdades ahora. Retomando un poco la diferencia que se hace con los reportajes, ahora plantea que existe la verdad literaria y la verdad histórica, y que ambas son complementarias.
em, de un modo en que la historia, la verdad histórica es necesaria para comprender los sucesos sociales que rigen, eh, por ejemplo, aspectos políticos, aspectos económicos, que rigen la forma en que está constituida nuestras sociedades. Del mismo modo, las verdades subjetivas, estas verdades a medias y relativas de eh, de la literatura, cuentan la historia que escriben los historiadores no sabe ni puede contar. Es una verdad que está detrás de los hechos históricos. Es una verdad que complementa los hechos históricos. Es una verdad que puede hablar de las pasiones de aquellos que modificaron la historia. Eh, que habla de los sentimientos de un pueblo. Que habla de los sueños de aquellos que movilizaron alguna revolución, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, bien interesante es este punto, que la literatura, ya decíamos que transgredía la verdad de la realidad. Sin embargo, en estas mentiras que nos cuenta, en estos sueños, en estas fantasías, no hay ningún engaño. Y ese es un precedente que hay que marcar. Pues uno sabe, cuando abre un libro de ficción, cuando, dice el autor, acomodamos nuestro ánimo para asistir a una representación, sabemos muy bien que nuestras lágrimas o nuestros bostezos dependerán exclusivamente de la buena o mala brujería del narrador para hacernos vivir como verdades sus mentiras y no de su capacidad para reproducir fidedignamente lo vivido. Nosotros sabemos cuando nos enfrentamos a una novela o a un cuento que estamos frente a una mentira, a una fantasía. Por lo tanto, no hay engaño. Eso ocurre, se plantea, en las sociedades abiertas, ya que en las sociedades abiertas la ficción y la historia coexisten, pero una no invade ni usurpa los dominios y funciones de la otra. Em, si tú en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad abierta, donde eh, tú puedes pensar diferente y puedes plantear tus pensamientos de manera distinta, aunque no coincidan con el pensamiento de la mayoría, a pesar de que te puedan condenar, puedes hacerlo de todas maneras, a pesar de que te funen, de todas maneras puedes hacerlo. En una sociedad como esta, tú sabes cuando estás leyendo ficción y cuando estás leyendo historia. El problema, de todas maneras, y aquí es algo que no toca este texto, es eh, cuando la ficción ingresa en la información a través de las noticias falsas, por ejemplo, noticias contradictorias, cuando un aspecto de la historia muestra algo y otro, desde otro punto de vista, muestra algo totalmente diferente. Que es lo que pasa actualmente. Hay mucha información contradictoria acerca del coronavirus, por ejemplo, ¿cierto? Aquí toca un tema parecido, que es cuando en las sociedades cerradas el pasado, tarde o temprano, será objeto de una manipulación encaminada a justificar el presente. En las sociedades cerradas, la ficción y la historia dejan de ser cosas distintas, se confunden y se suplantan una a la otra. Planteé el ejemplo de los incas, cuando su pasado lo volvieron literatura y así movilizaron el presente. Ellos prohibieron las verdades de las personas, las verdades particulares, y modificaban su historia. De ese modo, por ejemplo, cuando moría un emperador, em, todos los logros que hizo ese emperador se le atribuían al nuevo emperador, y así lo iban haciendo más grande, y la memoria colectiva iba borrando de la historia a todos los gobernantes anteriores, y solo era importante el gobernante del presente, y eso se hizo en muchas otras sociedades. Em, la historia se impregna de ficción, se inventa y reinventa.
en función de la ortodoxia religiosa o política, de lo que la política y la religión contemple, de acuerdo a los caprichos del dueño del poder. Eso es bien interesante. ¿Okay? Em, Da otros ejemplos también, pero que quede esto súper claro. Se plantea otra de las tesis que plantea este texto, y lo vamos a recalcar por si no quedó claro, es que en las sociedades cerradas, por ejemplo, regímenes dictatoriales, donde hay límites súper potentes a las libertades humanas, conviene impregnar de ficción las historias, es lo que plantea el autor. La historia, mejor dicho, modificar la historia a conveniencia del poder. Hay una novela que se llama 1984, que probablemente ustedes van a leer el próximo año, que también es una distopía, donde el poder político se centra en la posibilidad de modificar el pasado. De esa manera, el gran hermano, que es el jefe del régimen en esa novela, el gran hermano siempre ha existido, siempre. De esa manera no se puede justificar la legitimidad, no se puede, perdón, eh, contradecir la legitimidad de su poder. El mundo siempre ha sido así, nunca ha sido diferente. Cuando ocurre esa eh, contradicción, esa manipulación, es que tú puedes asegurar el poder, porque no hay más opciones de que el mundo sea de otra manera. Siempre ha sido como es, y siempre va a ser así. ¿Ok? Bueno, eh, al mismo tiempo, que la historia es complementada o es modificada con fantasía, en una sociedad cerrada, plantea el autor, la literatura debe ceñirse a ciertos parámetros rígidos de realidad. No puede fantasear fuera de ciertos parámetros. Ahí es cuando la censura se instala, de modo que las verdades subjetivas que plantean no contradigan ni echen sombras sobre la historia oficial, sino que ayuden a divulgarla y a ilustrarla. De esa manera se condena a la historia a mentir y a la literatura a propagar las verdades. Vale la pena aclarar que eso no es un obstáculo para el desarrollo científico y tecnológico de un país, ni tampoco para la instauración de ciertas formas básicas de justicia social. Nosotros pensemos en aquellos regímenes mundiales que tienen sistemas de sociedades cerradas. Caso paradigmático es Corea del Norte. Hay formas básicas de justicia social. Probablemente no les falta que comer a la mayoría. Este tipo de sociedades tienen salud gratuita, educación gratuita y garantizada para todos. Sin embargo, plantea el autor, en su afán de controlarlo y decidirlo todo, un Estado arrebata a los seres humanos el derecho de inventar y de creer las mentiras que a ellos les plazcan. Las sociedades cerradas se apropian de ese derecho y lo ejercen como un monopolio a través de sus historiadores y censores. De esa forma se mutila cierta capacidad de hombres y mujeres que empobrece su existencia aun cuando sus necesidades básicas se hallen satisfechas. Esto es porque los hombres, plantea, no viven solo de verdades, también les hacen falta las mentiras, pero las mentiras que los hombres inventan libremente, no las mentiras que les imponen. Y esto es, por lo que decíamos anteriormente, que la ficción enriquece la existencia de los seres humanos, la completa, compensa la trágica condición que es nuestra existencia, esa condición, esa condena de desear y soñar siempre más de lo que podemos realmente alcanzar. La ficción en este caso sería un refugio. De esta manera, cuando nosotros producimos libremente una vida alternativa, cuando nosotros construimos ficciones o nos creemos las ficciones que construyen otros, extendemos nuestra vida a través de la literatura. De esta manera se alimenta nuestra vida en otra dimensión y nos sentimos completos, nos sentimos realmente plenos. El texto termina planteando que el derecho a la ficción es un derecho que debemos
defender sin rubor, sin vergüenza. Plantea que jugar a las mentiras, jugar a la fantasía es una manera de afirmar la soberanía individual de nuestros sueños. De esta manera defendemos algo muy interno que nosotros tenemos, destacando, insisto esto, en una palabra, individualidad, nuestra noción de individuos, nuestras frustraciones, nuestras carencias, nuestros sueños, nuestra propia libertad. El derecho a la fantasía es un tipo de libertad donde plantea el autor del cual nacen las otras libertades. A partir de ellas se preserva un espacio propio de libertad. Ahora, la existencia de esta libertad individual, de la libertad de creer y construir ficciones, plantea el autor que es un corrosivo permanente de los poderes colectivos. Plantea que es una acusación terrible a cualquier régimen, a cualquier ideología que pretende encasillarte en una forma exclusiva de vida, en una forma única, y al mismo tiempo denuncia las insuficiencias de cualquier sistema, la ineptitud para colmarnos, para llenarnos, para realizar nuestros anhelos y nuestros sueños. La tesis final de este autor es que no existe ningún sistema social, ideológico, político que pueda en verdad llenar los espacios más profundos, los sueños más íntimos de un ser humano. Y la ficción nos recuerda esa condición y nos hace ser siempre rebeldes ante la vida, siempre buscar más. La ficción, a fin de cuentas, es lo que nos permite evolucionar y nos completa. A fin de cuentas, pienso yo que es la idea central del texto. La importancia, la real importancia de la ficción es que nos completa como seres humanos. Y esa es la tesis. Si se fijan, este es un texto argumentativo. No es que esto sea la verdad de la verdad. Es un texto para que ustedes se cuestionen. Recordar. Recordar es importante, pero también es importante fantasear. ¿Por qué son importantes los libros en Fahrenheit 451? ¿Por qué las personas no eran felices en Fahrenheit 451? Quizás porque le faltaba esto. Quizás porque le faltaba soñar, crear mundos. Quizás porque le faltaba la verdad de las mentiras. Eso. Esperemos que podamos discutir esto en algún momento. Quedo abierto, mi correo está abierto a cualquier comentario, cualquier duda que quieran hacer. No es siempre el canal más apropiado para comunicarnos, pero creo que puede ser útil en estos tiempos. Bueno, les deseo que estén muy bien, jóvenes. Espero no haberlos aburrido mucho. Me costó un poco tratar de ser más dinámico en esta presentación. Pero espero que se haya entendido y que ustedes al menos la mayoría de ustedes pueda tomar los aspectos más importantes de este texto. ¿Ya? Si no lo han leído, léalo con esta nueva mirada. Y si lo leyó y lo considera necesario, vuélvalo a leer. Es un texto muy, muy interesante. ¿Okay? Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una pronta ocasión. Un abrazo, cuídense, que estén muy bien.